Muy buenos días, muy bien. Doctor, la razón por la que le llamamos, creo que usted no desconoce, es en estos últimos días se hizo eco de esta lamentable noticia que se viralizó en redes de esta joven hermosa, pero esto nos llevaba a cuestionarnos y a llamarnos a mirar los números que estaba revelando también la Policía Nacional con respecto a la cantidad de suicidios que se están dando en diciembre, y para que usted nos clarifique, nos ayude también un poco, tal vez a reconocer algún que otro, por más difícil que sea, síntoma o forma de actuar de estas personas para tratar de ayudarlas antes de que lleguen a esta drástica decisión. Lo más importante es reconocer cuando está ocurriendo. Lastimosamente no es infrecuente el pensar en el suicidio. Es algo incluso común. Se da cuando aparece una fórmula que es la que se repite para que uno piense en el suicidio. Cuando se presenta en la vida una dificultad, una situación adversa que no estamos pudiendo encontrar, a la cual no estamos pudiendo encontrar solución o sortearla, y eso se acompaña de una desesperanza acerca de que las cosas van a mejorar. En ese momento muchas veces uno tiende a pensar en esa opción, en la opción del suicidio, como por ahí una forma de acabar con ese sufrimiento. Esto se da muchas veces en personas que necesitan incrementar ciertas habilidades psicológicas, como por ejemplo, el más importante de todo es la habilidad de resolución de problemas, el poder abrir un abanico de opciones de cómo lidiar con esa situación adversa o cómo superarla. La forma más eficiente de incrementar esos recursos es con psicoterapia, es con los tratamientos de salud mental. Esa es la mejor manera. ¿Y cómo nosotros nos percatamos de que una persona puede estar considerando la opción del suicidio? Cuando se produce un cambio en su comportamiento. El comportamiento es lo que se ve, el comportamiento es lo que nosotros podemos apreciar. Cuando es una persona cercana a nosotros, nosotros la conocemos, sabemos cómo es esa persona, cómo se desempeña rutinariamente, y si hay un cambio marcado en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su rutina, en cuanto a su estado anímico, a las emociones que expresa, si por ejemplo empieza a faltar mucho a sus responsabilidades, tanto académicas y o laborales, si empieza a mostrarse con un cambio en cuanto a las emociones que expresa, se muestra muy irritable fácilmente o muy sensible, llora con facilidad, o constantemente empieza a mencionar que la gente, el resto de las personas van a estar mejor si él no está, si ya no se encuentra, o que la vida es muy difícil. Entonces es importante tomar eso como un signo de alarma, como una llamada de atención. Sí, y ahora en la actualidad, y esto es muy importante, hay que tomar muy en serio la expresión de estos pedidos de auxilio a través de las redes sociales. Se ve muchísimo a través del Facebook, del Twitter. En el hospital psiquiátrico me tocó mucho tiempo trabajar en el servicio de urgencia, y muchas veces recibíamos consultantes que eran traídos por familiares que les salvaron en el momento justo antes de intentar el suicidio. ¿Por qué? Porque habían detectado, se habían dado cuenta de algunos comentarios o algunos posteos en las redes sociales que indicaban que podría estar pensando en el suicidio, y gracias a eso le acercaron a recibir ayuda a esa persona. Por eso es importante estar alerta. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta? Cuando notamos eso. Lo más importante es acercarnos, mostrarnos dispuestos, presentes, atentos a esa persona que está sufriendo. Preguntarle directamente qué le pasa, si se siente mal, si Doctor, está sufriendo. Sí. doctor, a esta introducción que estás dando a un tema tan delicado, consultarte por la experiencia que están teniendo acá en Paraguay y más o menos este diciembre, ¿qué promedio de edad es el más frecuente que ustedes notan de aquellas personas que lamentablemente decidieron sacarse la vida? ¿Entre qué edades ustedes encuentran?
En nuestro país se repite el mismo rango etario todos los años, más vulnerable, que es entre 18 y 29 años. Jóvenes. Lo llamativo en nuestro país es la segunda población más vulnerable, que es la población adolescente. Nosotros, en nuestro país, la segunda población más vulnerable son los adolescentes. Doctor, y lo que tiene que ver con lo que impulsó a tomar esa decisión de sacarse la vida, tiene que ver con una cuestión pasional, una cuestión económica, familiar. ¿Qué encontrás como lo que verdaderamente y lamentablemente impulsó a tomar esa decisión? Tiene que ver con los recursos psicológicos con los que cuenta esa persona, no tanto así con la situación adversa que le toca vivir. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que viven situaciones sumamente desfavorables y aún así no intentan el suicidio ni lo consideran intensamente. En cambio, otras personas que están viviendo situaciones, tal vez mirando desde afuera, no tan graves, lo piensan muy fácilmente. Y esto es muy importante. Ahora lo estoy viendo todos los días en los medios de comunicación que están pasando la cifra de suicidios por día. Y en este mes, eso es peligroso, es un riesgo. Puede ser ¿Verdad? contraproducente entonces. ¿Cómo? Puede ser contraproducente. De hecho lo es, porque de cierta manera es como que normaliza el suicidio. La persona que está sufriendo, para la mayoría de las personas, es un tema más de conversación. A tu criterio, Pero, doctor, no se para- debería pero pasar para tampoco la esas cantidad. A tu criterio, doctor, vos aconsejarías, es bueno aprender esto, doctor, aconsejarías que incluso los medios no solo no publiquen el nombre de la persona que se sacó la vida, sino que ni siquiera ventilar números. la cantidad de Claro. gente que por día termina suicidándose. Exactamente. Importante el dato, doctor. Para esa persona que está sufriendo, para esa persona que constantemente le viene la idea, ¿y si me mato? ¿Y si me quito la vida? Para esa persona, el leer una noticia de alguien que se quitó la vida, que se viralizó, o el enterarse y se está incrementando mucho la cantidad de suicidios, es como puede ser un impulso más. Yo no digo que necesariamente haya que esconder estos datos, para nada, pero es muy importante expresarlos con cierta responsabilidad en cuanto a lo que dicen las reglas, las recomendaciones de prevención del suicidio. O sea, acompañar estos datos de información, acompañar estos datos de culturización en cuanto a la prevención del suicidio, de explicar que las personas que se suicidan no son mártires. O sea, y ahí hay algo muy importante, ¿verdad? Que muchas veces cuando alguien pierde la vida, sea por el motivo que sea, muchas veces se dice todo lo bueno de la persona. Y esto funciona como una especie de un tipo de aprendizaje que se llama modelado. ¿Qué es el modelado? Es un tipo de aprendizaje en el cual se copia a otra persona en cuanto a su conducta. En este caso, es muy importante la culturización, el explicar que el suicidio es una opción, pero no es una buena opción. No es una buena opción porque nosotros no sabemos si vamos a estar mejor. Sino que no hay ninguna evidencia que nos diga que si nos quitamos la vida vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. En cambio, sí hay muchísima evidencia del grave daño que le vamos a hacer a nuestros familiares o a las personas que quedan. Doctor, le consulto algo, las dos caras, por así decir, de la moneda. Refiriéndonos a esta señorita hermosa, aquella que, para no mencionarla, por respeto a sus familiares, hacía un tuit en las últimas horas antes de tomar esta decisión y decía, estoy pasando por un mal momento, por un mal día. Y también encontraban tuit de ella diciendo varias cosas positivas y mostrando en su momento, en su mejor faceta, con su mejor sonrisa. Y particularmente me ha tocado con amigos casos donde se han quitado la vida después de estar un fin de semana con ellos con la mejor sonrisa del mundo y decidiendo sacarse la vida horas después o días después. O sea, entiende, una persona que hablaba en un día, estoy pasando por un mal momento, y horas después ya no la teníamos con nosotros. Y otras personas que no te daban muestra de nada porque te muestran su mejor sonrisa y uno no sabe que detrás de esa sonrisa el dolor que la está quejando. Siempre hay señales, siempre. Eso depende de las personas que más la conocen y que están más cerca. Y les comento algo.
Acá lo importante son las habilidades psicológicas. Yo puedo estar muy bien siempre y cuando mis recursos no estén puestos a prueba. Las cosas me van bien, mi vida está estable, yo estoy súper bien. Yo me río, yo me divierto, yo socializo. Ahora, se presenta una situación estresante para mí, una ruptura de pareja, empiezo a tener problemas económicos, empiezo a tener problemas en el trabajo, problemas de salud. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no cuento con las habilidades y los recursos psicológicos necesarios para adaptarme y afrontar esa situación, como por ejemplo regulación emocional, tolerancia al malestar, efectividad interpersonal de solución de problemas, si no cuento con eso, ¿qué pasa? Escalo en una emoción displacentera intensamente y en ese momento lo siento como intolerable. Esa experiencia emocional displacentera tan intensa impulsa mi procesamiento cognitivo. ¿Qué significa eso? Que todos mis pensamientos y lo que yo pienso acerca de esa situación tiende a estar teñido de forma negativa. Entonces, esos son los momentos de riesgo y esos son los momentos en los cuales uno empieza a pensar, ¿y si me mato? ¿Y si me suicido ahora mismo? Y acá pasa un fenómeno a tener en cuenta. Muchas veces cuando yo estoy pasando una situación adversa y estoy en ese proceso emocional intenso, displacentero y pienso, ¿y si me mato? Ahí se produce un alivio. Yo me sigo sintiendo mal, pero menos. Me empiezo a desescalar. Encuentro una solución al menos, una vía. ¿Por qué? Porque siento que hay una opción a lo lejos. No lo considero seriamente todavía. Está allá a lo lejos. Pero lo pensé y me alivió un poco. Entonces es bastante probable que ante cada situación adversa que me toque, venga ese pensamiento, venga esa idea. Por eso es importante detectar a las personas que tienden a decirlo o que tienden a hablar del suicidio y demás, porque probablemente estén pasando por este proceso que muchas veces dura toda la vida y uno nunca lo intenta o dura años, pero es importante identificar para poder acercarla a recibir el tratamiento que necesita, el tratamiento adecuado, el que funciona. Le consulto, doctor, porque muchas personas, a mí particularmente me indigna cuando hacen esas referencias donde dice fue cobarde, es una persona cobarde de haberse quitado la vida y demás. Hay que vencer el instinto de la supervivencia para llevar a cabo eso. Hay que tener una fuerza de voluntad muy fuerte para romper esa barrera, porque el instinto de supervivencia, dicen los expertos, y me lo dirá, usted me corregirá o no, aparece justamente en ese momento y es ahí donde se quiebra eso y se termina de si lo lleva a cabo o no lo llevó a cabo. No creo que lo tengan que minimizar o denigrar diciendo que es cobarde tomar una decisión así. Tampoco lo estoy aprobando, sino que hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para vencer un instinto de supervivencia como el que quitarse la propia vida. Es más peligroso decir es valiente, mucho más peligroso. Genera modelado, hace que aumente las tasas de suicidio. La persona que se quita la vida no es ni cobarde ni valiente, ninguno de los dos. La persona que se quita la vida es una persona que sufre. Es una persona que sufre, estaba sufriendo y por eso pensó en el suicidio. Pero no solamente estaba sufriendo, sino que no contaba con los recursos psicológicos para afrontar esa situación. Y esto es muy importante porque los tratamientos que tienen evidencia y que funcionan están encaminados a un proceso de enseñanza-aprendizaje que consiste en incrementar estos recursos psicológicos. Doctor, si uno necesita ir hasta un profesional como en tu caso o en cualquier otra situación, pero tratar de recibir una asistencia, ¿qué puede hacer si, ejemplo, no está en Asunción, es del interior del país y no tiene tan cercano un local donde tenga un profesional como vos o algún otro vinculado a tu área que le dé un asesoramiento y pueda superar ese momento? En casi todas las regiones, en casi todos los departamentos hay profesionales de salud mental, incluso en el sistema público. Son contadas las regiones que no tienen, pero uno, si se siente mal emocionalmente, si está considerando el suicidio, uno puede asistir a cualquier sanatorio, a cualquier hospital, a comentar esta situación y son los profesionales de salud los que le van a encaminar a una derivación
para que le pueda ver un profesional apto en eso. O sea, lo importante es darse cuenta y acercarse a los profesionales de salud mental. Ni siquiera tratar de conseguir la consulta con el psiquiatra ya si no tiene ningún contacto, si no sabe dónde hay. Nosotros tenemos ahora, el Ministerio de Salud tiene un directorio en la página del Ministerio de Salud Pública, hay un directorio de salud mental, se llama, en el cual uno puede acceder fácilmente y entonces va a tener conocimiento de todos los profesionales de salud mental que prestan servicios en las diferentes regiones sanitarias y también a qué número puede llamar para obtener información o agendarse. Pero como les digo, lo importante es acudir a una urgencia de un sanatorio, de un hospital, comentar que uno está pensando en esto, que uno se siente así, y cualquier médico va a saber cómo hacer el proceso de orientación y de remisión a los profesionales de salud mental. De mi parte, doctor, como última consulta que le tengo me llamaba poderosamente la atención el número, la edad, la franja etaria que usted nos decía en los jóvenes, siendo que es la población mayoritaria aquí en Paraguay. ¿Por qué esa edad, doctor? ¿Qué pasa en esa edad como para tener también como padres que tengamos hijos dentro de esa franja etaria o como amigos que tengamos o como nosotros mismos si estamos en esa franja etaria? ¿Por qué esa edad es donde mayormente se dan estos casos? Hay muchas hipótesis al respecto. Habría que hacer una investigación, un estudio más objetivo para analizar cuáles podrían ser las causas de esa población vulnerable, pero a nivel mundial se está viendo un aumento en la cantidad de suicidios de adolescentes y jóvenes. Esto se está viendo a nivel mundial. En nuestro país es la población de más riesgo y es importante analizar, por un lado, qué tanto se está entrenando a los jóvenes de hoy en día, a los chicos, a los adolescentes, en habilidades psicológicas, en tolerar el malestar, en tolerar el aburrimiento, en lidiar con emociones placenteras, en regular las emociones, en manejar efectivamente, por ejemplo, el enojo o la frustración. Y por otro lado también la conversación y la comunicación. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir el suicidio o el suicidio en un niño o un adolescente? Si nosotros somos padres, la mejor forma es reforzar la comunicación. Y acá hay factores protectores en lo que respecta a la conducta suicida. Uno de los principales factores protectores es la capacidad de pedir ayuda. Si viene nuestro hijo de 10 años o de 12 años y me dice, papá, me quiero suicidar, estoy pensando en suicidarme. Si yo le digo ahí que sea la última vez que me decís eso, vos tenés todo, vos tenés una vida maravillosa, una vida feliz, que sea la última vez que decís eso, lo que yo estoy haciendo no es disminuir la probabilidad de que él se suicide. Lo que yo estoy haciendo es castigando el pedido de auxilio. Estoy castigando la comunicación suicida. Probablemente él nunca más me va a contar. ¿Le ha tocado casos así, doctor? Muchísimo. Él nunca más me va a contar cuando esté pensando en eso. Y lo que está asociado a prevención del suicidio es lo contrario, que si él me dice, lo primero que tengo que hacer como papá, si mi hijo viene y me dice que está pensando en el suicidio, es agradecerle porque me está contando. Te agradezco porque me estás contando, por la confianza, y yo te voy a ayudar. Y a partir de ahora, vos no estás solo en esto. A partir de ahora estamos los dos. Interesante, doctor, lo que nos dice. ¿Algún número aparte, como decía Diego, en el interior, pero que se puedan acercar las personas? Yo particularmente soy pro de que creo que todos deberían deberían ir a un psicólogo, me parece bien, una vez al mes, cada 15 días, porque así como ejercitan el cuerpo, se ejercita de más partes, también hay que ejercitar la salud mental. Yo soy pro ir al psicólogo, de hecho yo lo hago por una cuestión de que me gusta autoconocerme y le digo a mis amigos y les hablo mucho de este tema, de que es bueno porque para saber manejar lo que usted decía, y estoy totalmente de acuerdo, las emociones, porque a veces yo hasta con la edad que tengo no sé manejar muchas veces pequeñas situaciones que de repente nos frustran. Nunca he pensado en esto, pero hay que fomentar más campañas, creo que usted está de acuerdo, a la importancia a la salud mental.
no necesariamente llegar a un psiquiatra, pero a un psicólogo para conocerse más y tener las herramientas para para poder llevar una vida emocional más tranquila, ¿no le parece? Eso es súper importante promover esto, que la gente, dejar de lado el estigma De que que se estás loco tiene. porque te vas al psicólogo. Exactamente, pero no solamente acudir a profesionales de salud mental, sino a quién acudir. No todas las psicoterapias son iguales. Es importante acudir a psicoterapias basadas en evidencia. Si yo me voy al psicólogo una vez a la semana y el psicólogo me escucha como un amigo y me valida y me recomienda, yo me siento mejor en el momento, salgo como descargado de la consulta, pero eso no genera cambios a mediano y a largo plazo. Es muy importante cuando yo voy a acudir a un profesional de salud mental averiguar si hace o no hace psicoterapia basada en evidencia. La psicoterapia que funciona, que la evidencia nos dice que funciona y que funciona súper bien, está bien protocolizada, es una psicoterapia estructurada. Entonces eso es sumamente importante, porque o si no, puede ser incluso más frustrante el hecho de yo hace 3 años me estoy yendo al psicólogo y sigo pensando en el suicidio o sigo manejando mal mis emociones y me va mal en mi relación interpersonal, entonces empiezo a frustrarme y a sentir que yo soy un problema sin solución. Así mismo. Entonces es muy importante eso también. Doctor, ¿dónde podríamos acudir en el Departamento Central? ¿O hay algún número, algún link del ministerio? Sí, tengo entendido que el ministerio tiene un link donde uno también puede acceder a mucha más información, porque de repente es bueno decirlo, porque las personas tienen también vergüenza de pedir ayuda, de asumir esta realidad. Ahí es donde está la primera traba. En cuanto al número de teléfono, está la dirección, el link del directorio de salud mental que está en la página del Ministerio de Salud, y también cuentan con la opción de las urgencias de psiquiatría. El hospital psiquiátrico tiene urgencia 24/7, está abierta, uno se siente mal emocionalmente, está pensando en el suicidio, puede acudir a la urgencia del hospital psiquiátrico en cualquier momento. También así el hospital de clínicas también tiene servicio de guardia y de urgencia de psiquiatría, entonces son los dos centros que están habilitados 24/7 para acudir en caso de que uno sienta necesidad. Muchísimas gracias, doctor Aldo Castiglioni, por esta magnífica información que nos dio, que creo que es fundamental, y espero sinceramente de corazón que le haya servido al televidente que está del otro lado las palabras que usted nos ha dado y la información más que útil que el doctor Castiglioni nos ha brindado. Gracias, doctor. Por nada, cuando quieran. Aldo Castiglioni, psiquiatra. Qué importante Sí. la recomendación y el dato que estaba dando. Me asustaban los números en cuanto a las edades. Sí.